¿Empezás con Pedro Saldañez. San Ricardo? Pedro Ricardo Saldañez. Pedro Ricardo Saldañez. Eso tuve un problema cuando lo tenía que haber aclarado cuando era chiquito. Porque eso, cuando estaba en segundo grado acá, en mi familia todos me dicen Ricardo. Y los compañeros del colegio me decían Pedro. Entonces cuando vine alguien me dice, ¿vos sos Pedro o vos sos Ricardo? Soy las dos cosas. Las dos cosas. Porque a mí la delegación acá de Rawson, Sí. le agradezco, me pasó, dijo, te espera Ricardo en la estación para charlar, que te va a contar. Nosotros acá, en el año 2017, se jubila el jefe de estación. Entonces me encuentro con un compañero, un amigo de acá de Rawson, Marcelo Barranco, que también es jubilado ahora, y tenía una sociedad de fomento. Entonces charlé con él, vimos la estación que estaba en malas condiciones, y entonces llevé la idea a Buenos Aires, a mis compañeros ferroviarios, me la aceptaron, me dijeron sí, podemos colaborar, conseguir material, todo. Y Marcelo acá, con la sociedad de fomento, puso la mano de obra. Tuvo unos 3 años, 4, después se retira de acá. Y entonces quedé yo y bueno, y traíamos material de Buenos Aires y fuimos armando todo esto en la estación. Yo cada 15 días venía, abría y siempre haciendo tarea acá. Siempre. Y cuando traía muchos chicos a colaborar, bueno, pagaba el almuerzo, compraba un corderito y les pagaba con eso. Pero no, muy lindo. Esto fue una suerte, porque vos agarrás y decís, te retirás de un lugar de trabajo y te alejás directamente. Yo tuve la suerte de tener esto, porque este es mi cable a tierra. Yo ahora estoy acá en Rawson, que estoy, bueno, fuera del ferrocarril, pero como es, vengo, abro la estación, la mantengo, corto el pasto, pinto. Casualmente esta semana en este banco que estoy sentado lo pinté. Ahora vamos a pintar el piso, vamos, digo yo, porque estaba acostumbrado a mis compañeros que siempre decía, éramos muchos. Claro. Ahora yo digo, vamos, soy yo solo. O sea, me ordeno yo solo. ¿El tren pasa? El tren pasa a las 22:15 para Junín. Para Junín, de Buenos Aires para Junín. De Retiro a Junín y vuelve a Retiro a las 3:20 de la mañana. Y otra de las consultas que me llaman a veces es ¿cómo es? Para saber si el tren y el horario. Entonces me mandan un WhatsApp y yo se los contesto. Porque ahora yo estoy libre. Antes tenía esto del horario todo, pero yo trabajaba. Claro. Yo me levantaba a las 3:30, 4 de la mañana para venir a Casero a trabajar. Así que, pero esto es muy lindo, esto es pasión y me encanta. ¿Y el tren pasa de domingo a domingo? Sí. De domingo a domingo, de la noche. Claro, principalmente es así. Uno ya más o menos maneja, pero por ejemplo, va mucha gente a trabajar, generalmente los lunes a la mañana. Lunes a la mañana estamos hablando, mirá cuánta gente, te hablo, yo tengo el promedio entre 23 y 25 personas. De acá van a Buenos Aires. Entonces ese es el día que tiene más movimiento, porque después otros días 6 personas, 8 personas, pero ahora se vuelca la gente al tren por el costo. Sí. Porque un boleto de Retiro comparado es casi un peaje o 2 para Buenos Aires. Sí. O sea que es muy, me vino bien a la mente, ya no sé, estar tranquilo, porque yo necesitaba eso. Me vine tranquilo para acá. Bueno, mi familia quedó en Buenos Aires, van y vienen porque mis hijas, las dos son profesoras y trabajan allá en colegios en Buenos Aires. Claro. Y mi señora también se quedó en Buenos Aires, al lado de sus hijas. Y yo me vine para acá con 2 perritas poli, que las hago correr acá, y bueno, eso es lindo, es una pasión. ¿Por qué es el único pueblo que tiene un cruce peatonal? Bueno, esto es así, mirá, eso es así, casualmente... No, yo digo pueblo, pero esto es ciudad. Claro, sí. Yo digo pueblo porque yo de Buenos Aires digo pueblo a todo, pero esto es ciudad. Esto es así, acá había mucho movimiento de personal, casualmente ferroviario, por ejemplo la estación tenía cerca de 25 personas trabajando, y después más o menos a
A 1000 metros de acá había un taller de locomotoras a vapor y a la vez estaba el campamento de la cuadrilla de vía, que tenía 35 personas. Mucha gente. Casualmente mi papá era el capataz de esa cuadrilla. Y bueno, y acá lo que pasa es que había un ramal que va para Ribeño, Santa Isabel, Sí. Villa Cañas, Fuera de Santa Fe. claro, todo eso. Entonces venían los trenes con serial. Y entonces los trenes quedaban acá, hasta que le daban autorización para que siguieran para el lado de Santos Lugares, Palermo. Entonces, a veces había 2 o 3 trenes acá y la gente no podía pasar de un lado al otro, porque a veces ocupaban hasta el paso nivel. Claro. A veces ocupaban el primer paso nivel acá y tenían que ir al segundo paso nivel, que es allá cerca de los hilos. Sí. Entonces, por eso se hizo este puente, que es una atracción. Casualmente, cuando en el año, creo que fue en el 2019, vinimos con todos los chicos y arreglamos el puente. Estaban todas las maderas podridas, entonces nos sacamos las maderas, pusimos todas chapas antideslizantes soldadas arriba y quedó transitable. Y a la vez ahora le agregamos que pintamos. Una vez al año o cada 2 años le damos una pintura a la boca. Pues, y muchos me preguntaban por qué elegimos esos colores. Fue algo se hizo una rifa. O sea, colaboró gente de acá de Rawson y gente de Buenos Aires con la compra del número. Hasta que pudimos conseguir, y bueno, conseguimos y los precios nos dieron para comprar pinturas de esos colores. Casualmente ahora, hace 2 años más o menos, lo pintamos otra vez y ahí me colaboraron los chicos del gremio, la Unión Ferroviaria de Caseros. Pero ahora ya se compró esa membrana que viene ahora, que es para techo, que viene con color. Entonces, porque redujo los gastos. Sí. Entonces compramos esa y le pusimos ahí. Así que, pero bien. ¿Y el puente en qué año se construyó? En 1955. Ya tiene unos cuantos años. 1955. Sí. Así que... ¿Y la estación es que? Y 1885. 1885. 1 de marzo. 1885. Mañana cumpleaños. ¿Ah? Mañana sigue. Claro, mañana es el cumpleaños de la estación y el día del ferroviario. Como yo te puedo explicar el día del ferroviario. Antiguamente el día del ferroviario era el 30 de agosto. 30 de agosto. Después, cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, pasa el 1 de marzo. Entonces la gente vieja sigue con el 30 de agosto, que ya quedan pocos, porque estaba la gente vieja de 80 años, más o menos. Y la gente nueva dice 1 de marzo, el día del ferrocarril. Por ejemplo, acá hay 2 fiestas muy importantes. Son 3 fiestas que tiene el pueblo. Tiene la fiesta del pueblo, el aniversario del pueblo, que siempre lo hacen en marzo. Después tiene en septiembre, se hace la fiesta del alfajor artesanal, casualmente la 14. Claro, la del año pasado, cerca de 10.000 personas había. Yo me sorprendí porque cerca de 400 personas vinieron a verme. Pues yo digo a verme porque vinieron con la estación. Entonces yo contento y bueno, me puse a charlar. Bueno, y después la otra fiesta es la fiesta de la primavera, se llama, que se hace en noviembre. Son las 3 fiestas más importantes. Así que bueno. Que esa pertenece a los estudiantes. A los estudiantes, claro, del año 77. Se hizo la primera fiesta que se hizo, bueno, en esa época y después se fue, después tuvo un tiempo parada y después arrancó de vuelta. Yo entré por la 51. Por la 51. ¿Esa es la entrada principal? Sí, porque esa es la de asfalto. Vos podés venir de Buenos Aires, bueno, generalmente venimos directo, venimos por la ruta 7. Sí. Por la ruta 7 hasta la 51 y de ahí 30 kilómetros acá a Rawson. Pero después, si vos vas para el lado de Chacabuco siguiendo por la 7, tenés 2 entradas más, pero de tierra. Tenés que hacer 18 kilómetros en una y 20 en la otra, pero de tierra. Por eso siempre venimos por acá.
porque viniendo por acá me encontré con el cementerio. Entonces me quedó la duda si esta era la entrada principal. Sí, esta es la entrada. O era un mensaje al visitante. No, esta es la entrada principal. Porque pasa así, porque algunos dicen, bueno, también te podés venir por la ruta 5, que viene a Chivilcoy, porque la distancia con Chivilcoy y Carmen de Areco es casi lo mismo acá. Lo único bueno es que tenemos autopista hasta Carmen, y en la de Chivilcoy todavía no. Mercedes Chivilcoy no se hizo la autopista. O sea, por eso es medio... Si alguien tiene algo para donar viejo del ferrocarril, lo puede traer, ¿no? Sí. Bienvenido. Para armar el museo. Sí, porque ahí el museo lo tengo más o menos, ahora lo vas a ver cómo está. Me han donado muchas cosas y después muchas cosas fui juntando, como las carretas de encomienda, cosas así. Así que bueno, pero uno... Es una vida muy tranquila, no parece que fuese una ciudad. Sí, no, es muy tranquilo, vino mucha gente, está viniendo a vivir acá. Por ejemplo, acá el pueblo siempre tuvo el agua corriente. Por ejemplo, en algunos lados no hay agua corriente. Por acá nomás. Bueno, no quiero dar el nombre. ¿Empieza con C? No. Pero entrando a Buenos Aires. Entrando a Buenos Aires. Sí. Bueno, y ahora acá pusieron las cloacas, que era algo muy importante, porque tenían todas las casas pozo y el atmosférico era de Carmen de Areco. Entonces, si vos para llamar al atmosférico tenías que ser 4 o 5 casas, 4 o 5 personas, para que viniera el tipo. Y ahora con las cloacas fue una solución, fue bárbaro. O sea, al tener el agua, las placas, y también ahora se instaló el gas. También está el gas. Y esa es una gran ventaja porque por el tema de la leña. Si no, todos teníamos leña. Yo todavía no lo instalé porque como no estaba acá, ahora seguramente lo voy a instalar. Yo tengo una tromen, una estufa a leña acá. Así que bueno. Pero vamos a ver. Tipo Salamandra, sí. Así que, pero bueno, vamos a ver qué. Este es para el puente. Y este es un libro que me regaló una señora de la localidad de Casero. Me regaló un libro y a la vez me regaló una locomotora a vapor, una maqueta que ahora la vamos a ver en el museo. Esta era toda la comunicación que tenía acá la estación se comunicaba con la garita que está a 200 metros de acá, la garita que hacía los cambios, después con 1000 metros más allá estaba la cuadrilla de vía que se comunicaban porque para salir con la zorrita de vía necesitaba hablar con el auxiliar que estaba acá para que decirle sí, podés salir a las 10 de la mañana, con la zorrita metete en la vía que no va a venir ningún tren. Bueno, y también tenía comunicación con Castilla, que es una estación que está a 15 kilómetros, con San Patricio, que es otra estación que está a 18 kilómetros, y a la vez con una garita chiquita, que donde estaban los cambios de vía, que es cerca de Los Hilos acá, en la entrada de nuestro pueblo. Así que bueno, y acá pasamos esto. Esta era la oficina del jefe de estación. Como ustedes verán, todavía no hemos podido meterle mano a las paredes, solamente hicimos la parte eléctrica. Casualmente acá van a ver, este es el tablero nuevo de electricidad que se puso acá, y cuando vamos al museo le vamos a mostrar el tablero viejo que tenía el edificio. Así que bueno, después acá tenemos la caja fuerte del jefe de estación, que lamentablemente no tenemos la llave, no lo hemos podido abrir. Lo que sí vamos a hacer es esta mesita que ya me dice, ya sacame la caja de arriba. Entonces le hicimos toda una base que estamos listos para buscar unas 4 personas o 5, porque es pesada, para que nos podés grabar acá esto, que es todo de Londres, todo ahí. Y esto está lleno de dólares ahora. Sí. Así que bueno, la vamos a pintar y bueno.
lo voy. ¿Y puede algún cerrajero de caja fuerte? Sí, puede ser, lo vamos a llamar para ver. Puede venir. Algunos papeles que estén ahí adentro seguramente van a ir para el museo. Este era un mueble donde se guardaban la encomienda, se guardaba todo. Las cartas. Sí, todas las cartas acá, que decía coche Pullman, Jodesepal, las estaciones, los papeles, todo. Bueno, pero bueno, de a poco vamos a ir saliendo. Y sí, hay que ir restaurando. Esta es la historia de la estación. Acá está la historia de la estación. Acá está cuando se fabricó el puente, que se fabricó a 2 cuadras de acá, del galpón de Ibarra, de entrada al pueblo. Acá están los 100 años de la estación. Acá está el traslado de la Virgen, de la Virgencita acá, a la estación. Está ya en la entrada en la 51. Exacto. Así, esto más o menos es un poquito la historia de la estación. Y yo le puse este techito hace un mes para protegerlo. Me lo regaló un chico de Buenos Aires. Esto que dice Ferrocarriles Argentinos, casualmente ahora lo voy a pintar. Ahora lo voy a pintar y el reflector que tenía arriba lo vamos a bajar porque al ponerle el techo claro, quedó muy arriba. Entonces lo voy a poner más abajo. Así. Bueno, que se quede tranquilo que lo vas a restaurar. Sí, entonces lo vamos a hacer ahí. Y bueno, y este es el humilde museo. El humilde museo que tenemos acá, con de todo un poquito hay. Este es el museo. Que como yo te había dicho, este es el tablero de electricidad que tenía el edificio. ¿Ves? Con las cositas de bronce, los tapones. Después estas son los faroles. Estos son unos elementos que encontramos en un botiquín. Después todas las gorritas de guarda, de la fraternidad, chalecos de la Unión Ferroviaria de seguridad. La boletera, la antigua, esta fue la más antigua que se parecía al colectivo. Sí. Ahora te voy a mostrar la otra. Bueno, estos son todos faroles. Después esta era la comunicación, que había entre una estación y otra. ¿Se podía mandar WhatsApp? No. No había nada. Y esto me lo regaló una chica que lo encontró tirado, era un pase. Así que lo tenemos por acá también. Así. Y después, bueno, después este es el telégrafo que tenía la estación. Que punto raya nunca lo pude ver. Después está la locomotora que me había regalado la señora esa del librito que te había dicho. Esta otra locomotora también, está Aiko, es un pibe Walter Sarmiento de Santo Lugares. Así que, y después tenemos esto. Acá tenemos 2 temas. Uno, un recordatorio, un barbijo de la pandemia, que acá dice Trenes Argentinos, quedó también en el museo. Sí. Bueno, y después tenemos este que es el libre, la vía libre de un tren, lo habrás visto en algún video, que se tira al aro, sí. O sea, y después tenía como un aparatito, como una palanca que enganchaba a la locomotora, por ejemplo acá la locomotora la vemos acá, tenía acá como una lanza que enganchaba el aro, y a la vez maquinita tiraba, pero esa era la vía libre. Por ejemplo, venía de Castilla el tren, llegaba acá a Rawson, cuando iba a pasar para Rawson para seguir para Chacabuco, con la lanza esa agarraba el aro, donde adentro acá había un papelito que decía podés seguir hasta Chacabuco, y él le tiraba el otro aro como que había llegado a Rawson. Esa era la vía libre. Toda la comunicación. Es todo el WhatsApp. Todo el WhatsApp que había antes. Después, bueno, cosas que me donaron, ese brazo de señales, y acá vas a ver, esto eran los boletos. Acá estaban los boletos, que lo vimos allá, viste la ventana, que se vendía el boleto, todo. Bueno, el boleto se sacaba de acá
y se ponía esta latigadora que te marcaba la fecha. Y vos te ibas con eso al tren y después lo entregabas al guarda. Ahí está. Después, bueno, esta era comunicación también, que eran los puntitos que te decía. Después, bueno, hay algunas cositas que... esto lo encontré allá, era de fusibles que tenía la estación. Después estas son todas gorritas. Este es como un casco, es un casco de ferrocarriles. Después llaves de vía. Después... Eso que el aceite. Claro, esto es Alcusa, que tenía el aceite. Después acá abajo, ahí vamos a ver que viene un tren. Y esta era la pala carbonera. Y venía a ver el tren. Va a pasar el tren, venía a ver, de paso a filmar el tren. Salió en el diario cuando se inauguró el puente. El diario del semanario. 1955. Exacto. La nueva que tiene el tren de pasajeros y la locomotora Alco, la vieja, muy potente. Es mejor la potente. Claro, y después me quedé con esta foto que es en Córdoba, el tren de la Sierra, todo eso. Me quedé con la foto porque quedó la ruta, el río y el tren. Y esto es Argentina, ¿qué país tenemos? Sí, hermoso. Ahí está, bueno, eso sería. Y esto original, que te acordás que allá que lo vimos, que sacábamos el boletito de ahí, sí, lo marcábamos y después se lo dábamos al guarda. Es el boleto original. Y este es cómo se hace una soldadura aluminotérmica, que se sueldan los dos rieles y se elimina la junta. Y esto es el botiquín que encontramos en el edificio. Este monolito que vemos acá es un recordatorio a lamentable fallecimiento de Eber Ángel Coppola. Le contaba Ricardo que en el año 70 habían llegado acá a esta estación y Eber se había bajado a cargar agua en la locomotora que era vapor, porque Eber era el ayudante del maquinista. El maquinista pensó que ya había cargado el agua a la locomotora, que ya se había bajado del tanque y que se había subido a la locomotora. Pero Eber no había bajado, estaba arriba de la locomotora y tampoco se dio cuenta que más adelante se encontraba un puente. Lamentablemente ocurrió la tragedia que le cortó la cabeza a Eber. Entonces, en recordatorio a eso se hizo este monolito, recordando esa lamentable tragedia que ocurrió aquí en la estación de Rawson. Una vez más quiero agradecer a la delegación de Rawson, que yo me comuniqué para informarles que iba a venir acá a hacer un video y ellos gentilmente se contactaron conmigo y me pasaron en contacto de Ricardo. Acá es el encargado acá de la estación, quien me iba a estar esperando para contarme un poco la historia de la estación y un poco sobre el pueblo. Ricardo, ya son las 12, como en todo pueblo a las 12 ya se come, entonces cortamos acá. Le dije, muy agradecido enormemente que me haya recibido, me haya estado esperando, y bueno, no lo quise interrumpir más porque yo ya conozco cómo son las costumbres acá del pueblo. Y antes de irse me dejó esto de regalito de souvenir, que es la parte identificatoria acá de Rawson, y me dejó estos boletos antiguos que son réplicas de lo que él hablaba, que se picaba, que se le ponía fecha, se le entregaba al guarda.
Y del otro lado tenemos la locomotora diésel de las viejas, quizás lo que tenga mi edad la hayan visto, o de mi edad para arriba, y la locomotora china, que no hace, en algunos lugares todavía funciona, y es una locomotora moderna, no hace muchos años, así que la tienen que haber visto a la mayoría. También quiero agradecer a Florencia de Turismo Chacabuco, que también les conté que iba a venir, y entonces me pasó algunos contactos. Me pasó contacto de una cabaña, de 2 cabañas, y el contacto de un almacén en Ingeniero Silveira, y en Los Ángeles me pasó el contacto de un museo que abrió en noviembre, diciembre de 2025, que no he visto, para ir a conocer, me lo pasó ella. Estoy agradecido a Ricardo por su tiempo, que fue muy amable y muy gentil. Tuvimos una charla muy cordial, muy amena, y estoy agradecido con la delegación de Rawson, que no recuerdo los nombres, pero lo voy a estar averiguando y lo voy a estar colocando en el final y en alguna parte del video como agradecimiento, porque estoy muy agradecido, porque muy pocas veces son las que las delegaciones municipales o las municipalidades o casas de turismo, Secretaría de Turismo de los municipios me brindan información. Entonces estoy totalmente agradecido y recomiendo que vengan acá a Rawson a recorrer, porque es un pueblo muy tranquilo y muy pintoresco. Rawson es una ciudad, está declarada ciudad porque posee estaciones de servicio, posee un banco provincia y posee 2 clubes importantes. También tiene una iglesia católica. Creo que vi en Google Maps que decía templo, como creo que un templo mormón y un templo evangélico. Rawson, a pesar de estar declarada ciudad, conserva las costumbres de todo pueblo. A las 12 y cuarto más tardar se cierran todos los negocios, se caen todas las actividades, no queda nada, no queda nadie en la calle. Rawson no es una ciudad o un pueblo turístico, pero sí pintoresco. Lo más llamativo y pintoresco es su estación, la historia de su estación, que la cuenta Ricardo, y es un lugar lindo para venir a vivir. Hay lugares que están a la venta, terrenos, casas están a la venta. Yo les comento para el que ande buscando dónde ir a vivir fuera de la ciudad. Esta es una buena opción porque está cerca de la ruta 7 y tiene salida para distintos lugares y se encuentra cerca de Buenos Aires. He encontrado uno de los 2 templos que figuran en Google Maps. Son templos evangélicos, no es mormón como yo pensaba. Encontré el que está en la calle Perón 220, pero está muy metido para adentro, como que no se ve porque da al patio de una casa. Había unas personas que salieron de ahí, me dio vergüenza, no quise preguntar si se podía sacar una foto o filmar, porque está justo en el medio, como que es un patio de una casa y al lado está la casa. Entonces, para preservar la intimidad, y no quise pedirles permiso. Hasta aquí llega el video de Rawson. Si les gustó mi video, denle like,
denle un me gusta, me siguen y pueden recomendarle a otro, que así me ayudan a que yo crezca en las redes sociales, a tener más seguidores. Voy a ir a Los Ángeles, a un museo que abrió hace 2 meses, dentro del partido de Chacabuco. Ojalá que algún día llegue a Los Ángeles, Estados Unidos, pero por el momento me conformo con llegar a Los Ángeles, de acá del partido de Chacabuco. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Lo que ven acá atrás mío es el cementerio. Al bajarme del auto, por costumbre de venir de la ciudad, lo cerré con llave, porque no creo que en este barrio privado haya inseguridad, pero como ando yo solo acá dando vueltas por las dudas, para no perder la costumbre, porque es difícil dejar la costumbre de la ciudad cuando uno viene a un pueblo o a una ciudad así alejada, de cerrar el auto. Nunca se sabe. Quizás uno dice acá no anda nadie, porque acá no anda nadie, ando yo solo, y quizás pasó uno que, bueno, era de Buenos Aires y era amigo de lo ajeno. Uno nunca sabe esas cosas del destino. Era la escuela número 17, supo tener también otro número, el número 6, que posiblemente el número 6 ha sido anterior a esta inauguración oficial. Y antes de eso había una escuela provisional del Estado, cuando se fundó el pueblo. Tenemos constancia de eso en un antiguo folleto de la venta de los lotes de 1912, donde aparece una foto de